Hablaremos esta noche de las infidelidades de la esposa de Netzahualpilli. Bien. Es una historia de la América precolombina y sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles. Gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros que llegaron unos años luego del conflicto, podemos contar el episodio que sigue. Digamos primero algo del adulterio entre los aztecas. El profesor Jacques Sustel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente. No lo sabemos. Ahora bien, el rigor extremo de la represión parece indicar que la sociedad se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave. La verdad es que el adulterio acarreaba la muerte para los dos que lo cometían. Se los mataba aplastándole la cabeza a pedradas. Buenas tardes. A la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Ni siquiera los más altos dignatarios se escapaban de ese castigo. Ahora, la ley exigía que el crimen estuviera bien probado. El solo testimonio del marido era tenido por nulo. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y más célebre del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el imperio azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil con los pueblos que dominaba. En tiempos del imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Netzahualpilli. Netzahualpilli, rey en Texcoco. Netzahualpilli, como rey provincial del Imperio Central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Netzahualpilli, allí en Texcoco. Parece acá entre nosotros, ¿no? Ahora podemos decirlo, que la hermana de Moctezuma marcaba 1,36 la milla. Era una princesa extremadamente libertina que concedía sus favores carnales a muchísima gente, sobre todo a los mejores jugadores de pelota. Sí. Se sabe que en aquella comunidad todos eran muy aficionados al tlachtli, al juego de pelota. Dice la crónica. Guarda con el pergamino, ahí está. ¿Dónde está? Acá. Dice, esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que viendo que su gente le temía y le respetaba, comenzó a dar muestras de flaquezas en lo que se refiere a la fidelidad. La conozco, sí. Como se ve, el cronista escribía bastante mal también. Era un monje, bueno. Bueno, parece que llegó al extremo esta muchacha, la hermana de Moctezuma, de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Esa es una orden. Eso es una dama. Claro. Ahora bien, si el requerido rechazaba la propuesta de la princesa, uno de los 2.000 servidores que tenía la mina lo mataba. O sea, no le podías decir que no, como ocurre con tantos. Pero aquella invitación incluía también una trampa. Parece que, habiendo satisfecho su deseo, la mina hacía matar al que la había homenajeado. Y dicen que luego mandaba a modelar una estatua de la figura del tipo, del mancebo, la adornaba con ricas vestimentas y joyas de oro y la ponía en una sala a modo de trofeo. Parece que eran tantas las estatuas de los que la homenajearon y fueron muertos, que la habitación estaba completa. Bueno, no se necesitan tantas estatuas para completar una habitación, depende del tamaño, también, no importa. Cuando el rey Netzahualpilli la iba a visitar, le preguntaba por aquellas estatuas, le decía, che, ¿y estas estatuas? Y ella respondía, recuérdese que venía de Tenochtitlán,
Respondía que eran sus dioses. Y Netzahualpilli le creía porque suponía que los dioses de Tenochtitlán diferían un poco de los dioses de Texcoco. Sucedía en la época eso. Bueno, pero un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa. Parece que esta chica cometió la imprudencia de hacerle un regalo a uno de sus amantes, que todavía estaba vivo. Y ese regalo era una joya que su esposo le había regalado. Netzahualpilli quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor y ahí empezó a sospechar. Y recuerdo en este momento un episodio de la corte de Felipe IV el Hermoso de Francia. Muy bien. Y ahí estaban los dos hijos de Felipe. Uno era Luis, el otro era Carlos, creo, que no sé si era hijo de Carlos. Tenían dos mujeres, se habían casado, Blanca y Margarita. Blanca y Margarita. Y se habían entreverado con dos escuderos, dos muchachitos. Sí. Los recibían en la torre de Nesle, que creo, me parece que quedaba en la isla de San Luis, esa torre, en París. Y no hacían gran cosa, me parece a mí, qué sé yo. Recitaban poesía los tipos, dos muchachones, ¿no? Tocaban el laúd, Tocaban el laúd por ahí, se acariciaban un poco, esas cosas. Esas todas, sí. Pero un día, Isabel, que era hermana de los maridos de esta chica, o sea, una de las hijas de Felipe IV el Hermoso, hija que se había casado nada menos que con Eduardo, rey de Inglaterra. Una bella, sí. De ahí proviene la Guerra de los 100 años. De los 100 años. Porque, claro. adviértase, mira lo que pasó. Felipe IV tenía, el Hermoso tenía sus hijos, que se mueren. Y entonces quedan, para la sucesión, hijos de Carlos, el hermano de Felipe el Hermoso, que era Carlos de Valois, que venían a ser sobrinos de él. Ya no era la misma línea. Recuérdense que estaba Bretaña y Gran Bretaña, que no era muy difuso el sí, entre los pero reinos, bueno, claro. Entonces, fíjese esto. El hijo de Eduardo, rey de Inglaterra, e Isabel, hija del rey Felipe IV, que murió después de este episodio, al año siguiente murió víctima de la maldición de los templarios. Muy bien. Bueno, ese hijo tenía mejores derechos al trono de Francia que el sobrino que después fue rey, que fue Felipe. Entonces viene el lío, porque era imposible tolerar que un nieto de Felipe el Hermoso, rey de Francia, viniera a ser el rey de Inglaterra. No se podía tolerar eso. No, sonamos. No, claro, más bien. Y entonces viene la Guerra de los 100 años. Pero esta chica Isabel ve que estos dos escuderos, que se llamaban Gautier y Felipe, se llamaban, eran dos tirifilos ahí, venía, yo no me acuerdo qué adorno también llevaban. Me parece que era una especie de charpe, no sé decirte, no sé, no me acuerdo. Y entonces va y alcahuetea. ¿Qué cosa? Guarda. Ojo al hilo. Guarda que está pasando esto. Entonces, ahí los hacen seguir, los encuentran, ahí, y a la mujer de Luis, a Blanca, la meten, la encanan, la meten en un castillo lejano, que había un castillo, Galliard creo que se llamaba, algo así. A la otra también, y había una tercera esposa de otro hermano, que se llamaba Juana, pero esa no estaba en el asunto. Bueno, y mueren las dos chicas, mueren mal. Juana es perdonada y se convierte después en reina de Francia, mujer de Felipe V, que era sobrino de Felipe el Hermoso, ¿no? Pero era el mismo episodio, este mismo episodio. Le hacen un regalo a sus amantes,
alguien que conoce el origen de ese regalo, parece que ese charpe se lo había regalado la misma Isabel, no sé quién, y le da la cana. Esto es clásico. Es un tópico. Clásico, sí. O sea, que alguien te regale un oso de peluche y vos se lo regales a otra tipa, es el comienzo de un desastre. Sí. Y se pueden cruzar, porque La cadena de efectos que pero puede dice, tener. ¿dónde se van a cruzar? Y se cruzan de Se golpe. cruzan, siempre hay una manera. Facultad de Derecho, cualquier lugar puede ser. O sea que nunca, primero, no le regalen a sus amantes Nada. cosas que le ha regalado otro ñato. No le regalen. No, comprale, si querés comprar un regalo, compráselo. Pero no que tu novio te regala algo, no te gusta y se lo regalás a tu amante. No. No, bien. Sí, hay maldad ahí. El caso es que Netzahualpilli empezó a sospechar y una noche se presentó de improviso en los aposentos de su esposa. Las matronas y los servidores le dijeron que su señora estaba descansando. Sí, ya le escucho, dijo. Bueno, dice la crónica que, dominado por el recelo, Netzahualpilli entró en la cámara donde ella supuestamente estaba durmiendo, pero no estaba. Ella en verdad en aquel momento se hallaba celebrando en otro sitio una fiesta con 3 guerreros de alto linaje, 3 por falta de uno. Sí. Netzahualpilli la buscó por todas partes y la encontró. La encontró en las circunstancias que acabamos de describir. Los 4 fueron, o sea, los 3 tipos y la mena, fueron condenados a muerte y ejecutados junto con un gran número de cómplices del adulterio en presencia de una enorme multitud. Estos sucesos contribuyeron a que sucediera algo terrible entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma, el hermano, naturalmente, de aquella chica, cuyo nombre no sabemos, lanzó protestas y amenazas contra Netzahualpilli. Y Netzahualpilli no respondió. Pero en el año 1514 Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, parece que ese es el horrible gentilicio de Texcoco, destruyó el ejército y tomó la ciudad, ¿no? Desde hacía mucho tiempo, aquella región era muy poderosa, recibía tributos de 20 pueblos distintos, construía templos más ostentosos todavía que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad Más bien. Sí, movilizó a Moctezuma, a quien a lo mejor su hermana le importaba un bledo, ¿no? De todos modos, la ruptura de la alianza por la muerte de esta chica es cabal, nadie duda de ella. Cuando Netzahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de aquella región de Texcoco, que pasó, por cierto, a deberse completamente al imperio de Moctezuma, ¿no? La moraleja podría ser que la conducta de la propia hermana puede ser un pretexto para la invasión de una región apetecible, pero bueno, en realidad no es la conducta de nuestra hermana, sino la ejecución de nuestra hermana. Pero justamente, además Porque si en realidad a cada hermana infiel correspondiera la caída de un imperio, ya no habría estado sobre la tierra. Otro gallo cantaría. Pero además, esos episodios, igual que un matrimonio morganático, como en el caso de Francisco Fernando, son excusas, ya sabemos que son excusas. Que las guerras se hagan por ideales en general, suelen ser excusas también. Hay atrás otro elemento más miserable, más bajo y seguramente impronunciable para aquellos que conducen esas naciones. Pero estaba pensando que el adulterio es una falta grave en muchas culturas y una falta, para terminar, que presenta en los primeros desfasajes, salvo en el Islam una vez más, entre hombres y mujeres, ¿no? Se dice en el Islam que hay que sorprender al hombre con el cálamo en el tintero, mire qué elegancia, para condenarlo. En cambio, basta a veces con una acusación sobre la mujer para proceder a su condena, liberando al marido de cualquier responsabilidad, salvo la vergüenza. Pensaba también que esta escena que usted describió la encontramos con Harun al-Rashid, nuestro amigo. Harun al-Rashid descubre a su mujer rodeada por 3 esclavos negros en las 1000 noches y una noche, y a partir de ahí desata su desenfreno y su bronca hacia las mujeres, al punto de llevar una cada noche y decapitarla, con lo bueno que sería eliminar una de las 2 acciones, ¿no? Pensaba con Isabel I, ha sucedido algo semejante con Sir Walter Raleigh, ante los chismes de la corte y todo ese tipo de cosas. Y el adulterio es en realidad otro problema económico, igual que las guerras. El problema del adulterio es si la descendencia
proviene de otra raíz seminal que la del padre. ¿Quién se queda con el chalet? Claro. ¿Quién se queda con el chalet? Es esta la historia, y no tanto la fidelidad o el amor y todo lo demás. Esto históricamente. Ahora bien, cuando el problema se plantea a seres como uno, que jamás van a dejar herencia, más por el que dejen deudas, el problema aparece justamente por el compromiso que implica no tanto el propio honor como cierta idea de la verdad. Con tal de no lastimar a un varón, hay mujeres que callarán su adulterio, cuando en realidad no saben qué es lo que piensa el hombre del adulterio que cometan. Son cosas que no se hablan porque la cultura burguesa ha impuesto que no se hablan. Y eso se transforma en un problema, se transforma después en una pelea y quizás en una ruptura innecesaria. Bastaba con que hubiéramos hablado claramente, dice uno o una, y qué sé yo. Y ahí, justamente, del mismo modo que el idioma inglés nos garantiza un bello nombre para las pesadillas, que es nightmare, yegua de la noche, frente al amor, que termina por un equívoco así, algún poeta ha inventado esta idea de llamar a aquellas conductas de las mujeres ligeras de cascos que a uno no le molestan, que uno no condenaría de un modo cercano, pensando en la pesadilla de un error, algo así como yeguas de la decepción. Y Yeguas de la Decepción es el nombre de esta canción que vamos a escuchar ahora, que además presenta la particularidad de ser cantada por dos hermanas, ya que hablábamos de estas hermanas Blanca y Margarita, Blanca y Margarita, que fueron indiscretas con dos escuderos. También la llamábamos la canción de las hermanas ligeras de cascos. Las hermanas ligeras de cascos son en este caso Ruth Ataguirre, cuyo recital tendrá lugar el día sábado. El viernes, 9:30 de la noche, en La Plata, 71 y 18. Y María Marta Pizzi, que no dará recital alguno. Estas dos cantantes encarnan a las hermanas adúlteras en esta canción, Yeguas de la Decepción, que pertenece a un radiocine, el radiocine llamado Que Dios se lo abone. Hablaremos esta noche de las infidelidades de la esposa de Netzahualpilli. Bien. Es una historia de la América precolombina y sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles. Gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros que llegaron unos años luego del conflicto, podemos contar el episodio que sigue. Digamos primero algo del adulterio entre los aztecas. El profesor Jacques Sustel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente. No. Era una princesa extremadamente libertina que concedía sus favores carnales a muchísima gente, sobre todo a los mejores jugadores de pelota. Sí. Se sabe que en aquella comunidad todos eran muy aficionados al tlachtli, al juego de pelota. Dice la crónica. Guarda con el pergamino, ahí está. ¿Dónde está? Acá. Dice, esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que viendo que su gente le temía y le respetaba. Ahora, la ley exigía que el crimen estuviera bien probado. El solo testimonio del marido era tenido por nulo. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y más célebre del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el imperio azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil con los pueblos que dominaba. En tiempos del imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlan, no lo sabemos. Ahora bien, el rigor extremo de la represión parece indicar que la sociedad se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave. La verdad es que el adulterio acarreaba la muerte para los dos que lo cometían. Se los mataba aplastándole la cabeza a pedradas. Buenas tardes. A la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba.
ni siquiera los más altos dignatarios escapaban de ese Catitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Nezahualpili. Nezahualpili, rey en Texcoco. Nezahualpili, como rey provincial del Imperio Central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Nezahualpili, allí en Texcoco. Parece acá entre nosotros, ¿no? Ahora podemos decirlo, que la hermana de Moctezuma marcaba 1.36 la milla.